Lengua y literatura, octavo grado. Guía 28. El texto argumentativo. Licenciada Andrea Fernández de Pérez. Realizamos las actividades en tu libro de texto. Páginas 204 a la 209 para esta semana. Recuerda trabajar a lápiz. Página 204. Anticipación. Actividad número 1. Leamos la siguiente situación comunicativa y respondemos las preguntas en el libro. Según lo que yo investigué, el agua en el planeta Tierra, más concretamente la dulce, es un bien muy valioso. Yo creo, además, que el consumo de agua potable en el mundo es cada vez mayor y por eso se está volviendo más escasa. Yo también opino lo mismo. De hecho, los ríos y los lagos del mundo se están secando, debido sobre todo al uso excesivo de los recursos hídricos. Por ejemplo, el mar de Aral era uno de los más grandes del mundo, con una superficie de 68.000 kilómetros cuadrados, y en la actualidad solo tiene una superficie de agua del 10%. Yo también investigué que el cambio climático, sequías e inundaciones provocan un déficit hídrico, pero también opino que el aumento de consumo de agua potable en el mundo y su uso excesivo o la contaminación del agua del planeta también son factores importantes que pueden provocar un déficit hídrico. Lo que la población en general puede hacer es cerrar el grifo cuando se lavan los dientes, comprar alimentos producidos cerca de su lugar de residencia, regar los jardines al anochecer para evitar las pérdidas por evaporación, entre otras. Fundación Aquae. Adaptación. Ahora respondamos en el libro. Según lo que leímos anteriormente, los jóvenes están argumentando. ¿Qué es argumentar? Es exponer nuestro punto de vista sobre un tema determinado después de una investigación previa. Literal B. Los personajes de la situación comunicativa anterior están argumentando. Viste, cada uno opinaba. Sí están argumentando, porque exponen sus propios puntos de vista sobre el tema del cual están hablando. Literal C. ¿Cuál es el argumento en el que todos están de acuerdo? ¿Te fijaste cuál era el tema que están hablando? Están de acuerdo en que la crisis del agua es culpa del ser humano, ya que nos dan recomendaciones para cuidar el agua. Página 205. Construcción. El texto argumentativo. Actividad número 2. Leamos la siguiente información. Un texto argumentativo es un tipo de texto en el cual se presenta un punto de vista o argumento sobre un tema específico, con el objetivo de persuadir, convencer o influir en el pensamiento de los lectores. Su finalidad es exponer y defender una posición, aportando razones, evidencias y razonamientos lógicos que respalden dicha postura. Este tipo de texto se caracteriza por presentar una estructura organizada y coherente, además por sustentarse en la lógica, la objetividad y la veracidad de los argumentos presentados. Subrayamos en nuestro libro cuál es la finalidad del texto argumentativo. Recuerda que es un texto que presenta tu opinión. Por lo tanto, su finalidad es exponer y defender una posición aportando razones, evidencias y razonamientos lógicos que respalden dicha postura. Los textos argumentativos suelen tener una estructura clara y concisa que constan de las siguientes partes.
Introducción. En la introducción, el autor presenta el tema del texto y la tesis que va a defender. Argumentación. En la argumentación, el autor presenta sus argumentos para apoyar sus tesis. Los argumentos pueden ser de diferentes tipos, como datos, ejemplos, citas de expertos o razonamientos lógicos. Conclusión. En la conclusión, el autor resume los principales puntos de argumentación y reafirma su tesis. Observemos algunos elementos de tesis que podríamos defender. Por ejemplo, más vale perder un minuto en la vida que la vida en un minuto. ¿Qué tesis se está argumentando en esta frase? Que la vida es más importante que a veces la paciencia. Cuando carecemos de paciencia nos podemos arrebatar y nos puede pasar algo. Veamos este otro. Por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar entre las nubes. ¿A qué hace referencia esta frase? Argumentemos. Muy bien, continuamos. Algunos argumentos que se pueden encontrar en un texto argumentativo son los causales. Un argumento causal es aquel que se centra específicamente en cómo algo ha causado o ha conducido a algún problema concreto. Un argumento causal responde a una pregunta de cómo o por qué. ¿Cómo llegaron las cosas a ser como son? ¿Por qué ha ocurrido algo? Es decir, sucede A porque sucedió B. Por ejemplo, argumentar que la mayoría de casos de accidentes de tránsito se dan porque las personas van distraídas en los celulares y no prestan atención al camino. Esa sería una causa de por qué suceden. Deductivos. Un argumento deductivo es aquel cuya conclusión deriva de manera necesaria de las premisas. Recuerda, una premisa es una posición. A esta característica se le denomina validez y es lo que distingue de otro tipo de argumentos. Por ejemplo, la premisa 1. Los estudiantes que se preparan antes de un examen tienden a tener mejores resultados. Premisa número 2. Juan estudió mucho antes de su examen de matemáticas. Conclusión. Juan obtendrá un buen resultado en su examen de matemáticas. Estos argumentos son por deducción, es decir, que si vemos una situación que tiene una consecuencia, podemos deducir que siempre va a ser así. Inductivos. Extraen una conclusión a partir de determinadas observaciones o experiencias particulares. Los argumentos inductivos parten de una observación y luego generalizan. Obtienen una conclusión basándose en las probabilidades y en la intuición. Por ejemplo, la premisa número 1. Manuel se levantó tarde, por lo que llegó retrasado a sus clases. Premisa número 2. Eduardo se levantó tarde, por lo que llega retrasado a sus clases. Conclusión. Si te levantas tarde, llegarás retrasado a tus clases. Como podemos observar, se basa en una probabilidad, porque algunas veces nos ha tocado que salimos tarde, pero llegamos temprano. Se puede dar esa situación. Por lo tanto, el inductivo va a depender de cuántas veces o de la experiencia que se tenga sobre algo. Página 206. Leamos el siguiente texto argumentativo y respondemos las preguntas. Vamos a observar en este texto que han sido remarcadas sus partes para que entendamos mejor cuál es el proceso de construcción del texto argumentativo. Lo primero que observamos es el título. ¿Qué podemos hacer para ayudar a las especies en peligro de extinción? Recuerda, por lo general los textos argumentativos siempre empiezan con una pregunta. Cuando tenemos problemas, la mayoría nos concentramos en la forma en la que nos afecta personalmente, aunque no veamos el escenario completo ni lo que está pasando con quienes se encuentran a nuestro alrededor.
La realidad es que la contaminación y el calentamiento global no solo nos afectan a nosotros, afectan a la flora y también afectan a una gran cantidad de especies salvajes que años recientes han comenzado a desaparecer. Realmente nos afecta a todos. Podemos observar la tesis de este argumento es que la contaminación y el calentamiento global nos afecta a todos. Y el argumento deductivo o lo que se deduce de esta información es que el calentamiento global y la contaminación sí nos está afectando a todos. Continuamos. Cuando se habla de calentamiento global, se menciona que vamos a tener veranos más calurosos, climas extremos y que nuestra comida favorita, el café, el cacao, las papas y el plátano, podrían desaparecer para siempre. Se habla del impacto en los humanos y su calidad de vida, pero a veces se nos olvida que no vivimos en este mundo solos, que lo compartimos con muchas otras especies y que ellas también sufren las consecuencias de nuestras acciones. ¿Te fijas? Este es un argumento de tipo causal, ya que está mencionando todas las causas que han provocado un impacto en la vida de todos los seres vivos. Veamos el argumento inductivo. Así como otros animales se han extinguido producto del calentamiento global, es muy probable que las especies de animales que se encuentran en la lista de especies en peligro, como los koalas, los tigres, los pingüinos, rinocerontes y gorilas, se extingan y a eso se debe total y completamente a la actividad humana. Sin embargo, todavía no es demasiado tarde. Estamos a tiempo para lograr un cambio y ayudar al planeta y a sus habitantes a recuperarse. Paloma González. ¿Viste por qué es inductivo? Porque está dando una consecuencia que a la larga va a llegar a una situación más problemática. Ahora planteemos las premisas y las conclusiones de los argumentos deductivos e inductivos. En el deductivo, la primera premisa fue que el calentamiento afecta al ser humano. En la premisa número 2, el calentamiento afecta también a los animales. Y en conclusión, el calentamiento global nos afecta a todos. Veamos el inductivo. La premisa número 1 se refería a que algunos animales se han extinguido. En la premisa número 2, algunos animales están en peligro. Y en conclusión, otros animales se extinguirán. Respondamos en el cuaderno. Literal A. ¿Cuáles son las consecuencias del calentamiento global? Y literal B. ¿Qué podemos hacer nosotros para frenar la extinción de las especies de animales? Literal A. Pasamos al cuaderno. Recuerda siempre rotular tu cuaderno con el tema de la semana, así como el número de actividad y la página que estás desarrollando. Puedes copiar o no la pregunta, pero sí es necesario que escribas el literal. ¿Cuáles son las consecuencias del calentamiento global? Según el texto que leímos, el calor extremo y la extinción de animales y plantas son consecuencias del calentamiento global. Literal B. ¿Qué podemos hacer nosotros para frenar la extinción de las especies animales? Tú, desde tu lugar de vivienda, tu residencia, tu alrededor, ¿qué puedes hacer? Por ejemplo, debemos aprender a proteger a los animalitos que veamos, sobre todo si son silvestres, y evitar su consumo o su caza ilegal. No apedrees pajaritos, no persigas lagartijas ni otros animales que son salvajes. Página 207. Los conectores textuales de oposición. Actividad número 3. Leamos la siguiente información.
Los conectores textuales de contraste u oposición son palabras o expresiones que se utilizan para establecer una relación de diferencia, contraste o contradicción entre ideas, argumentos o conceptos en un texto. Estos conectores son de suma importancia para estructurar y dar coherencia al discurso. Algunos ejemplos de conectores textuales de contraste u oposición son: pero se utiliza para introducir una idea contraria a la expresada anteriormente. Veamos el ejemplo. Hace mucho calor, pero decidí salir a dar un paseo. Sin embargo, sirve para introducir una idea que contrasta con la que se ha mencionado antes. Ejemplo. La comida era deliciosa, sin embargo, el servicio dejaba mucho que desear, aunque indica una oposición o contradicción entre dos ideas. Ejemplo, aunque estaba cansado, quise seguir trabajando. Por otro lado, se utiliza para presentar otro punto de vista o considerar aspectos diferentes al anteriormente mencionado. Ejemplo, el libro es interesante. Por otro lado, su estilo de escritura es confuso. A pesar de, expresa una contradicción o un obstáculo. Ejemplo, a pesar de los problemas, seguimos adelante con nuestro proyecto. En cambio, sirve para introducir una idea contraria a la presentada previamente. Ejemplo, no escuché música durante el viaje, en cambio, preferí disfrutar del paisaje. Subrayemos entonces qué son los conectores textuales de contraste o oposición. Recuerda, son palabras o expresiones que se utilizan para establecer una relación de diferencia, contraste o contradicción entre ideas, argumentos o conceptos en un texto. Veamos el siguiente ejemplo. Idea número 1. Yo también investigué que el cambio climático, sequías e inundaciones provocan déficit hídrico, pero también opino que el aumento de consumo de agua potable en el mundo y su uso excesivo a la contaminación del agua del planeta también son factores importantes que pueden provocar déficit hídrico. Cabe señalar que en este texto faltan algunas comas. Por ejemplo, que el cambio climático, sequías e inundaciones es una enumeración, por lo tanto debe llevar una coma. Al igual que la contaminación del agua del planeta, coma, también son factores importantes que pueden provocar déficit hídrico. ¿Por qué ponemos una coma? Porque debe haber una pausa al momento de leer toda esta información. Además, la palabra también hace alusión a un conector de suma o de adición. Se evidencia la importancia que poseen los conectores textuales de oposición en el desarrollo de ideas, ya que la primera idea plantea que los cambios climáticos como las inundaciones y las sequías generan la falta de agua. No obstante, al incluir el conector pero que está señalado en la información, se invalida la idea anterior, dejando al descubierto que realmente lo que genera la falta de agua es el mal uso de parte de los seres humanos, puesto que la idea 2 invalida a la idea 1, se opone a ella y contrapone un razonamiento diferente. Ahora resolvamos en el cuaderno y compartimos nuestras respuestas en la clase. Literal A. Identifiquemos los conectores de oposición en los siguientes ejemplos. Y literal B. Expliquemos la relación que se establece en cada uno de los conectores. Veamos el primer texto. Así como otros animales se han extinguido producto del calentamiento global, es muy probable que los que se encuentran en la lista de especies en peligro se extingan. Sin embargo, todavía no es demasiado tarde. Estamos a tiempo para lograr un cambio y ayudar al planeta. ¿Cuál es el conector de oposición? Sin embargo, correcto. Ahora establezcamos cuál es la conexión para que sea utilizado.
Se hace un contraste con lo que se ha mencionado antes. Muy bien, veamos el siguiente ejemplo. Cuando tenemos problemas, la mayoría nos concentramos en la forma en la que nos afecta personalmente. Aunque no veamos el escenario completo, la realidad es que la contaminación y el calentamiento global no solo nos afecta a nosotros. ¿Cuál es el conector? Aunque. Y se ha utilizado para indicar una contradicción entre las dos ideas. Muy bien, continuamos. Página 208. Las referencias bibliográficas. Actividad número 4. Leamos la información y luego resolvemos. Las referencias bibliográficas. Se tratan de una lista al final del trabajo donde se detallan los datos bibliográficos de cada fuente consultada. Las referencias bibliográficas incluyen información específica sobre cada fuente, como el autor o autores, el año de publicación, el título del libro o artículo, el nombre de la editorial o revista, el número de página o rango de páginas, entre otros datos relevantes. Estos detalles permiten a los lectores encontrar y acceder a dicha fuente para obtener más información o verificar los datos presentados. La forma en que se presentan las referencias bibliográficas pueden variar dependiendo del estilo o citación utilizado, como el formato APA de la American Psychological Association o la MLA, la Modern Language Association, o Chicago, entre otros. Cada estilo tiene sus propias reglas y convenciones para la presentación de las referencias. Subrayemos entonces que las referencias bibliográficas incluyen información específica sobre cada fuente como el autor, los autores, el año de publicación del título del libro, el editorial, revista, número de página, entre otros datos relevantes. Eso es una referencia bibliográfica. Ahora observemos la estructura de las diferentes referencias bibliográficas según la normativa APA, la Instituto de Psicología Americana. ¿Qué significa APA o normas APA? Es un manual que permite tener al alcance las formas en que se debe presentar un documento científico. Te indica cómo escribir las referencias, citas, elaboración y presentación de tablas y figuras, encabezados, entre otros. Es decir, que ellos son los que rigen las normas de cómo se debe estructurar la bibliografía en un trabajo escrito. Veamos cuál debe ser el orden. Primero debe aparecer el autor, que puede ser uno o más, dependiendo del libro consultado. Luego debe aparecer el año de publicación. Luego va el nombre del libro y el editorial. Beristain H., 1995, Diccionario de Retórica y Poética por Rúa. Observamos que la estructura para la referencia bibliográfica del documento en la web, según la normativa APA. Si el archivo es de la web, va siempre el autor, que pueden ser uno más, el año de publicación, el nombre del libro, el tipo de archivo y el enlace URL del documento. Doyle AC 2004, cuentos, archivo PDF y su enlace URL. Observa bien, primero debe ir el nombre del autor y luego el año de publicación y luego el nombre del texto o el libro que se está consultando. Literal A. Conversamos con nuestros docentes sobre la importancia de referenciar nuestros trabajos escritos. B. Conversemos sobre qué podría pasar si cometemos plagio en nuestros trabajos. C. Seleccionemos libros de la biblioteca y de uso común para elaborar 5 referencias en nuestro cuaderno. D. Utilizamos el Internet para investigar un tema y elaboramos las referencias de forma digital. En tu cuaderno vamos a trabajar el literal C.
Busca 2 libros y saca las referencias y escríbelas en tu cuaderno. A continuación te voy a aportar 3 ejemplos. Ya en el libro escribimos el nombre del tema, así como la actividad y el número de página que vamos a trabajar. Y en este caso solo vamos a trabajar el literal C. Copiamos los 3 ejemplos de bibliografías, según la norma APA. Observemos el primero. Aparecen varios autores, Celticen, Yahoda M. y Deutsch M. El año 1976 y el nombre del libro es Método de investigación en las relaciones sociales. 8ª edición y la casa o editorial está en Madrid y se llama Real. Luego tenemos otro ejemplo. Acosta J. es el autor. Año 2019 de marzo, la publicación. Otra vez los antioxidantes es el nombre del libro y es publicado por El Universal. Los números de páginas son de la 3 a la 10, de donde se ha sacado la información. Veamos el siguiente. Enciclopedia de la Naturaleza. Ese es el nombre del libro. El año es 1998. Es un CD-ROM en España hecho en Z Multimedia, número 1, Windows. Recuerda, copia 2 más de otros libros que tú tengas. Página 209. Consolidación. Actividad número 5. Leamos el texto y resolvemos en el cuaderno. Las tortugas marinas. Las tortugas marinas han nadado en los océanos por más de 150 millones de años, pero actualmente su reinado está llegando a su fin debido a los desechos plásticos. Los investigadores estiman que más de 8 millones de toneladas de plástico terminan en los océanos cada año. Si se te dificulta visualizar este número, imagina un camión de carga vertiendo su contenido en el mar cada minuto. Los desechos plásticos afectan a las tortugas marinas durante todo el ciclo de vida. Desde el momento en el que nacen, corren el riesgo de lastimarse o peor, de morir debido a la ingesta de plástico o al quedar atrapadas en basura. Se estima que más de la mitad de las tortugas ha ingerido plástico. Si las tortugas marinas desaparecen, no solo será una gran pérdida para la humanidad, sino que amenazaría la vida de otras especies marinas. Los científicos creen que las tortugas marinas son esenciales para la salud de los ecosistemas marinos. La tortuga carey en peligro crítico de extinción protege a los arrecifes de coral al alimentarse de esponjas marinas que de otro modo superarían en número a los corales. Las tortugas verdes en peligro de extinción se alimentan de lechos de praderas marinas y lo que promueve un crecimiento más rápido y saludable del fondo marino. Y la principal fuente de alimento de la tortuga son las medusas. Estas comen larvas de peces y si su población no se controla, causaría la reducción de la población de peces. Matilda Liponen. Primero, subrayemos en este texto todos los conectores que hemos estudiado. Por ejemplo, tenemos un pero, un sino que y un que de otro modo. Ahora resolvamos en el cuaderno. Literal A. ¿Cuál es la tesis del texto anterior o del texto argumentativo anterior? B. Elaboremos un argumento deductivo y uno inductivo a partir del texto. C. Identifiquemos los conectores de oposición y explicamos qué relación tienen sus ideas. Ya los encontramos, solo vamos a ir a explicar. Literal D. ¿Cuál es la importancia de proteger a las tortugas marinas? Literal E. Enlistamos acciones que podemos realizar para cuidar y preservar las tortugas marinas. Y literal F. ¿Qué podemos hacer a nivel de país para salvar a las tortugas marinas de la extinción?
Recuerda, esta es la actividad 5, página 209. Pasamos a nuestro cuaderno. Recuerda siempre rotular con el tema de la semana, así como el número de actividad y número de página que vas a realizar. Literal A. ¿Cuál es la tesis del anterior texto argumentativo? Que las tortugas marinas son esenciales para la salud de los ecosistemas marinos. Esa es la tesis que se va a defender. Literal B. Elaboremos un argumento deductivo y un inductivo a partir del texto. Veamos el deductivo. La tortuga marina está en peligro de extinción. Y el inductivo, si se extingue la tortuga, se extinguen los ecosistemas marinos. Literal C. Identificamos los conectores y su relación en el texto. Identificamos el pero, el si no, de otro modo, que todos ellos dan contraste a las ideas y algunos contradicen otras. Por ejemplo, el pero y el si no contradicen. Guía 28. Seguimos respondiendo la página 209. Literal D. ¿Cuál es la importancia de proteger a las tortugas marinas? Recuerda todo el ecosistema o la cadena alimenticia de las tortugas marinas. Son esenciales para la salud de los ecosistemas marinos. Literal E. Enlistamos acciones para proteger a las tortugas marinas. Procurar que nazcan más, no capturarlas y evitar ensuciar sus ecosistemas. Además, no consumamos huevos de tortugas. Literal F. ¿Qué podemos hacer como país para salvar a las tortugas marinas? Crear organizaciones que velen por su cuidado y hacer campañas de concientización. Ahora hacemos la autoevaluación de la unidad 7. Observemos los criterios y escribamos logrado o en proceso a cada uno de ellos. 1. ¿Analizas comprensivamente novelas realistas? Recuerda que esa fue la guía 25. 2. ¿Analizas oraciones simples identificando sujetos y predicados? Eso fue en la guía 26. 3. Elaboro y utilizo mapas de ideas en diferentes situaciones. Eso fue la guía 27, que muchos no la hicieron. 4. Produzco capítulos de novelas realistas. También en la guía 27, que aún no he revisado. 5. Analizo textos argumentativos identificando diferentes argumentos. Eso lo estamos trabajando en esta guía. Bien, eso es todo. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos la próxima semana. Suscríbete y dale me gusta.